Bienvenidas y bienvenidos. Soy el profesor Marco Hernández Leiva y los acompañaré en esta sesión titulada ¿Cuáles son los beneficios de separar mezclas en tu vida diaria? Para química de tercer grado de secundaria. Antes de comenzar, recuerda, a la química en estos momentos le corresponde un papel muy importante en los cambios que se están dando y los que se aproximan, con nuevos retos y cuestiones que se presentan en la naturaleza y en la búsqueda de soluciones a problemas actuales. Les invito a que seamos una población químicamente informada para tomar mejores decisiones orientadas al cuidado de la salud y la conservación del ambiente. El propósito de esta sesión es deducir métodos de separación de mezclas y su aplicación en diferentes actividades humanas. Con base en estos conocimientos, van a proponer procedimientos de separación de mezclas en una situación de la vida cotidiana. Antes de comenzar con todo lo que están observando en la mesa y los materiales que serán de gran utilidad, les comparto la cita de una frase de Marie Curie. Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Cuaderno destinado a plasmar las ideas más relevantes de la asignatura de Ciencias Química, bolígrafos, lápiz y colores. En su cuaderno registren todas las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, así como las actividades y experimentos propuestos. Durante el desarrollo de las actividades experimentales, ocuparemos materiales de laboratorio y mencionaremos sus nombres y el uso que tienen. Para las actividades experimentales que realizarán en casa, ocuparán materiales de uso casero. Si ya cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo para retroalimentar y saber más acerca de los métodos de separación de mezclas en su vida cotidiana. ¿Sabían que en su casa cuentan con un laboratorio? Les quiero decir que a pesar de que estamos en casa resguardados, no es un impedimento para entender la química, ya que cada uno cuenta con su propio laboratorio y el lugar donde se encuentra es la cocina. Si le solicitan a un adulto que les muestre todo lo que tiene, se darán cuenta de que hay una gran variedad de sustancias, semillas, diferentes líquidos, especies o hierbas. Pueden preparar diversas mezclas en recipientes y observar sus propiedades de manera similar a cómo se trabaja en un laboratorio. En esta sesión realizaremos actividades experimentales sencillas con la finalidad de que puedas deducir qué métodos de separación van a emplear en base a las propiedades de los componentes de una mezcla. Es interesante e inquietante reflexionar y analizar cómo contribuyen los métodos de separación en diferentes actividades de la vida diaria. Para comenzar, reflexionen acerca del tema que vamos a estudiar. ¿Alguna vez se han cuestionado cómo impacta un derrame de petróleo en el mar? ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a las aguas residuales? ¿Cómo separarían una mezcla de alcohol y agua? ¿De qué manera pueden identificar los componentes de una mezcla? En nuestra vida diaria, hemos mezclado sustancias para analizar fenómenos. A partir de este momento, van a hacer lo contrario: separar los componentes de las mezclas. Empecemos a definir algunos métodos de separación de mezclas. Filtración. Este método se utiliza comúnmente en nuestra vida cotidiana, en donde separamos dos componentes, un sólido de un líquido, utilizando un medio poroso para dicha separación de mezclas. Debido a que en cada tipo de suspensión el tamaño de sólido es distinto, se fabrican materiales con diferentes tamaños de poro. En casa puedes tener coladeras de varios tipos. Hay papel filtro con aberturas microscópicas de diversas medidas. Tenemos un vaso de precipitado, donde vamos a colocar 20 gramos de tierra. Ahora agregamos 70 mililitros de agua. Acabamos de formar una mezcla.
En el embudo coloco un pedazo de papel filtro. Lo introduzco en el matraz Erlenmeyer. Entonces, tomo la mezcla y se la deposito sobre el papel filtro que tiene el embudo. Observa que empieza la separación del sólido que se encuentra en el papel filtro y el agua comienza a caer en forma de goteo en el matraz Erlenmeyer. Este método se utiliza en la preparación de la bebida de café, también en la preparación de agua de guayaba sin semillas. ¿En dónde más ocupas este método? Destilación. Este método se basa en las diferencias de la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, cuando los líquidos comienzan a hervir. En este vaso de precipitado tengo 100 mililitros de agua y en este otro vaso de precipitado tengo 100 mililitros de alcohol. Ambos se mezclan. ¿De qué manera los separarías? Ambos son líquidos e incoloros. No los puedes distinguir a simple vista. El punto de ebullición del alcohol etílico es de 78.4 grados Celsius y el del agua a nivel del mar es de 100 grados Celsius. Entonces, para poder separar la mezcla, se emplea lo siguiente. Este método requiere de cierto equipo, el cual ocupa un refrigerante que hará que el vapor se enfríe y se condense. Es necesario llevar la lectura de la temperatura de la mezcla con un termómetro de laboratorio. Como el alcohol tiene una temperatura de ebullición menor a la del agua, será el primero en separarse de la mezcla. Lo hará en forma de vapor por el refrigerante y posteriormente se condensará. El alcohol saldrá del refrigerante y se recibirá en otro recipiente. Este procedimiento es muy común en la industria y se usa en la refinación del petróleo para obtener alcoholes, aceites, ácido láctico, bebidas alcohólicas como licores, aguardientes, cerveza, sidra, por mencionar algunos. Cromatografía es una palabra que proviene del griego croma, color, y grafos, escribir, escritura a color, que técnicamente significa la separación física de compuestos coloridos como colorantes o pigmentos de un extracto o mezcla orgánica. ¿Les gustaría separar una mezcla por colores? En la siguiente actividad experimental necesitaremos un gis, que es un medio poroso, la tinta de un plumón, que es la mezcla, 20 mililitros de agua en un vaso de precipitado, que servirá como disolvente. Se va a marcar el contorno del gis con el plumón. Se introduce de tal manera que quede la marca en la parte inferior, pero sin que se sumerja en el agua. Mientras el gis absorbe el agua, en otro recipiente que contiene 20 mililitros de alcohol, se va a colocar un pedazo de papel filtro de 10 por 10 centímetros. Le dibujamos un círculo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Con una tira de papel filtro de 2 centímetros por 5, se coloca en medio del primer papel filtro. Ahora lo introducimos en el alcohol, que funciona como un disolvente. Hagamos el círculo como habíamos mencionado. Lo introducimos en el vaso de precipitado que tiene el alcohol. ¿Qué se imaginan que ocurra en ambos casos? Identifiquemos lo que está ocurriendo en el papel filtro. Observen cómo los diferentes componentes que tiene la tinta, que es la mezcla, se separan. El método que estamos utilizando es cromatografía en papel, que se basa en la absorción selectiva de distintos componentes de una mezcla. Como pueden darse cuenta,
La movilidad de los componentes depende de la afinidad química. Examinemos nuevamente el GIS. ¿Qué le ha ocurrido durante este tiempo? ¿Esperabas que ocurriera esto? ¡Qué interesante! Este método se ocupa para detectar y cuantificar sacarina, benzoatos, cafeína, para determinar la cantidad de vitamina D en la leche de polvo y los cereales. También se usa para caracterizar los aceites esenciales y los aromas empleados en saborizantes, aromatizantes, licores, perfumes, artículos de aseo y productos farmacéuticos. En química, específicamente, en la forense, se emplea para determinar y cuantificar el alcohol en la sangre, también para detectar trazas de droga en la supervisión de terminales de aeropuertos, como cocaína, anfetaminas o heroína. ¿Cómo separar una mezcla de arroz con sal? Un panadero, para preparar su masa, necesita cernir la harina para separar los grumos. En otra situación, un albañil que desea un aplanado fino de una pared debe tamizar o cribar la arena para quitar piedras grandes y de este modo obtener una arena más fina. En este recipiente se tiene una mezcla de 30 gramos de sal y 20 gramos de arroz. Ambos son sólidos. Su tamaño es diferente. Entonces, para realizar la separación de esta mezcla, necesitamos un colador como el que tienen en casa, un recipiente que recibirá lo que logre pasar por los orificios de la malla del colador. La sal, por ser de menor tamaño, pasa por los agujeros del colador. En cambio, el arroz es retenido por su mayor tamaño. Este procedimiento se conoce como tamizaje o cribado. Es un método mecánico en el cual se separan partículas sólidas de diferentes tamaños. Para ello, se ocupa una malla llamada criba o tamiz. Esta permite pasar las sustancias que son más pequeñas que sus agujeros y retienen a las que son más grandes. El uso del método del tamizaje se emplea en la elaboración de filtros de agua, en la minería para separación de rocas, separación de basura de aguas residuales, por mencionar algunos. Comenten con un familiar dónde han empleado este método de separación. ¿Saben cómo se obtiene la sal de mesa? Igual que muchas sustancias que hay en el laboratorio, están formadas por pequeños cristales. Este proceso consiste en la separación de dos o más sustancias, aprovechando su capacidad para formar cristales. Por ejemplo, para separar una mezcla de agua y sal, se calienta el agua. Conforme ésta se evapora y disminuye su volumen, la concentración de la disolución aumenta hasta que se forman cristales. Para su obtención, se extrae del agua del mar grandes extensiones de terreno que inunda de ella. Por la acción de los rayos del sol, evaporan el agua y se forman los cristales de sal. Este proceso también se emplea en la industria farmacéutica para obtener cristales de las sustancias activas que tienen un efecto curativo. En algunas minas se han encontrado ciertos minerales que tardaron miles de años en cristalizar y forman estructuras impresionantes. Esta explicación será de gran ayuda para desarrollar el proyecto del bloque. ¿Cómo separan los desechos metálicos? Los automóviles, cuando son desechados, se trituran y por medio de un imán potente se extraen los materiales metálicos que pueden ser reciclados. Entonces, hagamos un espacio en la mesa para continuar con el experimento. En esta mesa tenemos
residuos de hierro con aluminio. Como pueden observar ahorita, ambos son metales. Imaginemos que estamos en un lugar donde llegan todos los desechos metálicos. Para empezar a separar los metales, empleamos un imán. ¿Serán atraídos los metales? Acerquemos el imán. Observan cómo es atraído el hierro, mientras que el aluminio no, debido a que este metal no es ferromagnético. Ahora, en este vidrio de reloj y en este otro vidrio de reloj, vamos a colocar otras dos sustancias. Hagamos un poco más de espacio para continuar con la práctica. En este vidrio de reloj vamos a mezclar azúcar y limadura de hierro. Las mezclamos perfectamente y ahora te pregunto, ¿cómo harían para separar los componentes de esta mezcla de sólidos? Nuevamente, acerquemos el imán al vidrio de reloj y examinemos cómo es atraído la limadura de hierro. Ahora, con cuidado, la retiramos y la llevamos al otro recipiente. ¿Observan cómo acabamos de realizar esta separación por medio del imán? Este método de separación de mezclas recibe el nombre de magnetización. Consiste en atraer el metal ferromagnético por un imán. Se utiliza en la industria metalúrgica, en algunos deshuesaderos y lugares donde se separa la chatarra. El siguiente método, la centrifugación. Separa dos o más sustancias debido a las diferentes densidades por medio de una centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza de inercia que aleja del eje de rotación a los cuerpos que giran respecto de este eje, los impulsa hacia afuera. Este método tiene muchas aplicaciones industriales e incluso se emplea en lavadoras para centrifugar la ropa y quitar la mayor cantidad de agua posible. Antes de continuar, permítanme limpiar la mesa. Hagamos un pequeño espacio para continuar con los experimentos que faltan. Hasta el momento, hemos visto y aprendido cómo se comportan los experimentos y los métodos de separación de mezclas para que ustedes los analicen en su vida cotidiana. Es muy interesante llegar a entender y comprender todo lo que sucede en nuestra naturaleza. Ya con un espacio más acomodado, continuemos con lo que sigue. También en el análisis de sangre, pues contiene suero con materiales disueltos y glóbulos rojos y blancos en suspensión. Después de centrifugar en el fondo del tubo, quedan glóbulos rojos que ocupan la mitad del volumen. Sobre ellos queda una pequeña capa de glóbulos blancos y encima queda suero de color amarillo transparente. Gracias a esta separación se puede analizar cada parte por separado. El proceso de decantación se usa para separar dos sustancias aprovechando la diferencia de sus densidades. Les presentamos una mezcla de arena en estado sólido y agua en estado líquido. Para realizar la separación de la mezcla, la arena se hunde por acción de la gravedad hasta el fondo del recipiente que la contiene. Una vez separados en dos fases, se vierte el agua en otro recipiente separando la arena. En el hogar utilizamos este método de manera muy cotidiana.
cuando se sirve en caldo y le quitan la grasa que está en la superficie, o cuando preparan un rico espagueti y separan la pasta del agua. Ahora, en este dispositivo vamos a agregar 20 mililitros de agua. Agregamos también 20 mililitros de aceite. Estos líquidos no se disuelven. Agreguemos un poco más de aceite para que puedan distinguirlo. Estos líquidos no se disuelven entre sí debido a su diferencia de densidad. Para poder realizar la separación, se abre la llave para dejar salir la fase más densa, que en este caso es el agua. Observen cómo empieza a caer el líquido más denso. Poco a poco se empieza a derramar en el otro recipiente y nosotros, de una manera gradual, cerramos hasta que logremos separar el aceite del agua. Muy bien, ¿verdad? Ahora realicen la siguiente actividad experimental en casa. Recuerden que con la familia aprendemos y reforzamos lo visto en esta sesión. El propósito de esta actividad es diseñar en familia y con los materiales que tengan en la mano un método de los que se abordaron en esta sesión para separar una mezcla. Para la primera actividad necesitan un recipiente. Agreguen un poco de lo que se te propone: sal, arena, azúcar, frijoles, lentejas o arroz. En la segunda actividad experimental, utilicen un vaso de plástico transparente. Agreguen piedras pequeñas, agua y aceite. Para la tercera, agreguen 3/4 partes de agua, 2 cucharadas cafeteras de sal. Agiten la mezcla hasta que se disuelva la sal en el agua. Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad experimental en familia y sea más divertido e interesante el intercambio de opiniones, pongan a prueba un procedimiento de separación de mezclas con los materiales propuestos. Aprovechen su creatividad, conocimientos, ingenio y materiales que se les ocurre emplear. Elaboren un reporte de la actividad experimental en su cuaderno, con ilustraciones de lo que hicieron. Planteen la conclusión con base en las evidencias. Cuanto más diferentes son los materiales, más fácil resulta separarlos. Al término de la actividad que llevarán a cabo en compañía de tu familia, desechen lo que no pudieron separar, enjuaguen y sequen los materiales que ocuparon y colóquenlos en el lugar que corresponda. Recuerden tener orden y limpieza. Es momento de responder las preguntas que se plantearon al inicio del programa. Cuando se derrama el petróleo en el mar, ¿qué proceso ocupan para retirarlo? ¿Cuál es el tratamiento de las aguas residuales? El método de decantación se emplea para el tratamiento de aguas residuales, para la potabilización del agua y para separar el petróleo del agua de mar. Es muy impactante esta afectación a la naturaleza, pero el ser humano, mediante un proceso de separación de mezclas, ha intervenido para reducir el daño causado. Ahora ya cuentas con los conocimientos y métodos para separar diferentes mezclas en sus actividades. Elaboren un breve texto de lo que aprendieron en esta sesión y cómo pueden aplicar estos saberes en la vida cotidiana. Recuerden que en su libro de texto también pueden consultar el tema para aclarar cualquier duda. Hemos llegado al final, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima sesión.